de eventos de SQL Argentina, que es el capítulo local de Paz. Estamos comenzando hoy con esta primera charla que va a estar nuestro querido speaker Javier Villegas, y más adelante, la idea es a partir dentro de cada 15 días hacer una presentación similar. Ya les vamos a ir anunciando a medida que pasen los días los próximos eventos, y va a ser con este mismo formato de webinar, donde se traten de suscribirse con la mayor antelación posible. Javier, ¿estás escuchando? ¿Estás en línea? Sí, acá estoy, Mariano. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y hacerte este hueco de tiempo en la semana para dar esta charla. No, por favor, es siempre una alegría colaborar con los grupos de paz, especialmente con el de Argentina, ¿no? Excelente. Bueno, ahí como primer slide ahí de la presentación tenemos un par de avisos parroquiales. No se olviden que siempre para estar en contacto con nosotros pueden utilizar todo lo que son redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter. Ahí están los links de cada una de las redes. Y lo que sí es importante es si se pueden registrar en paz.org. Paz.org es el sitio oficial de Paz, que es la sección profesional de SQL Server. Ahí se puede generar un usuario gratuito, es solamente registrarse con email, y una vez que estén registrados, hacerse, suscribirse a lo que es el capítulo local de SQL Argentina. Eso nos va a permitir, cuando mandamos los avisos vía mail, que estén en esa lista de distribución, ¿sí? Y ahí es donde se publican todos los eventos que hacemos como capítulo local. Así que eso, si no están inscriptos, por favor, háganlo, o nos piden ayuda o lo que necesiten como para hacerlo. Después, en el siguiente slide, ahí Javi, si me puedes pasar el slide, perfecto. Les queríamos hacer un poco de publicidad a este evento anual que hace Paz ya desde hace muchos años. Javier es un asiduo asistente de ellos. Yo también en las veces que he podido ir. Es una reunión anual que hace Paz en forma mundial. Se hace en Seattle, en Washington, Estados Unidos. Este año va a ser el 31, a partir del 31. Con lo cual nuestro capítulo tiene un código de descuento para aquellos que quieran ir. Los pueden solicitar y hay un descuento por capítulo local, para que se puedan inscribir. La verdad que es una convención de más de 5.000 personas, donde hay mucha gente de Microsoft, mucha gente de la comunidad. La verdad que se aprende muchísimo. Ahí, Javi, si vos querés acotar algo, es Sí, bienvenido. la verdad que es el evento de profesionales de Data Platform más grande que hay y dado que, bueno, Microsoft es uno de los principales sponsors y colaboradores y organizadores, etcétera, siempre es bueno estar cerca de la gente que hace el producto con el que trabajamos, ¿no? Y tener la posibilidad de consultarles cosas directamente a los ingenieros de producto, ¿no? La verdad que siempre es muy bueno participar de estos eventos. Así que bueno, a aquellos que tengan la posibilidad, no se lo pierdan, y no se olviden que nuestro capítulo también tiene el código de descuento, ¿no? Bien, después otras actividades que tiene Paz, más allá de la reunión anual. También hay para la gente de todo lo que es Business Intelligence, hay lo que se llama Business Analytic Day, ¿sí? Que son días completos, basados en todo lo que es Business Intelligence, este, con lo cual también tenemos un cupón de descuento. Uno ya ocurrió, que fue el 21 de junio, y ahora va a haber otro el 1 de agosto. Pero bueno, esto para que lo tengan en cuenta para próximos años, se hacen siempre, y también tienen un contenido técnico muy muy grande. Después, adicionalmente, ya sin tener la necesidad de viajar, adicionalmente a nuestro capítulo local, ¿sí? Que trataremos en lo posible de gestionar algún tipo de reunión en persona, tienen lo que se llaman los Paz Virtual Groups,
que estos son grupos virtuales, o sea, no tienen reuniones presenciales, que lo que hacen es tratar de determinados específicos temas. ¿Sí? No sé, hay de arquitectura de datos, de big data, de infraestructura, de alta disponibilidad, y hay uno que es de español, ¿sí? Que todas las charlas se realizan en español. Con lo cual está bueno ahí, adicionalmente a nuestro grupo, si quieren tratar de alguna temática en especial, se pueden unir a estos grupos también desde el sitio de paz.org. Bien. Luego, después, creo que estaban las actividades que estamos llevando a cabo. ¿Sí? La próxima reunión que vamos a hacer en línea es el 15 de agosto. Ahí va a estar Maxi Acoto con la temática de Linux, con esta nueva aventura que nos trajo SQL Server de salir fuera de Windows. Así que ya les llegarán las invitaciones para suscribirse a este evento. Y la de hoy, obviamente, que está dando Javier, ¿no? Y la idea es todos los meses tratar de ir informándoles de todas esas actividades. Así que bueno, sin mucho más prólogo de mi lado, no quiero robar más tiempo, le voy a dar la palabra a Javier. Cualquier pregunta que vayan teniendo, la pueden poner por el chat, las vamos a tratar de tomar. Si es algo que estaba incidiendo en la charla en ese momento, si no, tratamos de dejarla hacia el final y las tomamos todas juntas. Así que bueno, sin más lo dejo a Javier para que se presente y continúe con la charla. Muchas gracias. Bien, bueno, hola a todos, gracias Mariano por la presentación y bueno, la idea de hoy es hablar un poquito acerca de SQL Server 2017 y bueno, particularmente como empezó hablando Mariano un poco de la comunidad Paz y de Data Platform, ¿sí? Toda esta plataforma de datos muy amplia que tiene Microsoft ahora, ¿sí? Vamos a hablar particularmente de las mejoras que la comunidad propuso y votó para esta gran versión de SQL Server, que es la próxima que las vamos a tener en poco tiempo, ¿no? Vamos a tratar de familiarizarnos con la tecnología, lo nuevo y todas estas features que tendremos a la brevedad, ¿sí? Bueno, un poco acerca de mi perfil. Yo soy DBA en Mediterranean Shipping Company desde hace 12 años. Soy MVP Data Platform. Estoy involucrado con todo lo que es SQL Server desde las primeras versiones, 6.0, 6.5. Tengo un blog técnico y soy y contribuyo en los foros de MSDN, así como también con el hashtag SQL Help en Twitter, ¿sí? Me especializo en lo que es la administración de SQL Server, Performance Tuning y High Availability. Y bueno, desde hace ya algunos años soy speaker de varios eventos de la comunidad PANS y otras comunidades como la NetConf que estuvo hace poquito en Buenos Aires. Bueno, abajo están mis datos de contactos, Twitter, LinkedIn y la dirección de mi blog, donde, bueno, esta presentación va a estar posteada ahí junto con los scripts de las demos, ¿no? Ok, SQL Server 2017. Esta idea de Microsoft de que ahora la base de datos, digamos, no es solo SQL, o la plataforma de datos no es solo SQL, sino científicos de datos, Business Analytics, digamos, la Big Data, ¿sí? La plataforma se ha incrementado, se ha agregado muchos componentes desde ya hace algunas versiones, ¿no? Empezando las primeras cosas con 2014, pero más fuertemente con 2016, ¿no? Con SQL Server 2017, Microsoft empieza este nuevo camino de
entornos heterogéneos, y ya no vamos a tener solo SQL Server corriendo en Windows, sino también a partir de 2017 empieza a correr en Linux y en Docker, ¿sí? A nivel de tipos de datos, y ya no son solo datos estructurados, sino datos desestructurados también. Lenguajes de desarrollo, ¿sí? A T-SQL se le han agregado otros lenguajes, ¿sí? Para poder trabajar con la plataforma de datos. Muchos de ellos son open source, ¿sí? Y bueno, también en lo que es en los entornos de trabajo, ¿sí? Estábamos acostumbrados todos a trabajar en on-premise con nuestros servidores en data center. Bueno, ahora con todos los beneficios de Azure, ¿sí? Poder tener nuestro SQL Server en la nube, o así también como en entornos híbridos, ¿sí? La plataforma de datos de Microsoft, digamos, como comentaba, se ha ampliado muchísimo. Tenemos tenemos a partir de SQL Server 2016 la introducción del lenguaje R, ¿sí? R, para todo lo que es Business Analytics, y vamos a ver que también en 2017 se ha agregado Python, ¿sí? Pasemos al siguiente slide. Bueno, un poco más en profundidad, uno de las cualidades o de las cosas más importantes de SQL 2017, ¿no? Es la multiplataforma, ¿no? Es la primera vez que Microsoft sale solo de Windows 10 y de Windows Server. Con más particularmente con lo que es Linux, bueno, hasta el día de hoy corren tres de las plataformas más importantes: Red Hat, SUSE y Ubuntu, y a la brevedad se van a agregar otras distribuciones. También en lo que es containers, ¿sí? Con Docker, lo que nos permitiría poder tener un sistema de containers y correr SQL Server en macOS. ¿Sí? Docker nos permite correr SQL Server en macOS. Esto es algo que hace algunos años no hubiera creído que lo iba a haber. Y como siempre, Windows Server y Windows 10. ¿Sí? Pasemos un poco a la agenda, lo que vamos a ver hoy en particular, ¿sí? De estas features impulsadas por la comunidad de Data Platform, ¿sí? Vamos a enumerarlas rápidamente. Smart Differential Backup, Smart Transaction Log Backup, Select into File Group, improvement en lo que es TNDB y monitoreo de la TNDB, ¿sí? Transaction Log Monitoring. Vamos a ver también algunos datos y estadísticas relacionadas con las performances de backups para pequeñas bases de datos en servidores high-end. Algunos cambios que se le agregó a la DNB DMOS sysinfo, ¿sí? Y después vamos a ver un par de features importantes como las que son Resumable Online Index Reveal y Automatic Plan Correction, ¿sí? Bien, ya sabemos de que SQL Server 2016 es el motor de base de datos más seguro y más rápido del mercado, ¿sí? Esto está soportado por Gartner ya desde hace un par de años, ¿sí? SQL Server 2017 promete ser incluso más rápido que 2016, con las ventajas que comentábamos hace un ratito de la apertura a datos estructurados, desestructurados, lenguaje de programación open source, ¿sí? On-premise, Azure, ¿sí? Y en particular el agregado de la posibilidad de poder tener, de poder ejecutar políticas de análisis de datos utilizando Python, ¿sí? Esto es algo que realmente también es súper interesante. Como decíamos, R fue agregado en SQL Server 2016, ahora en SQL Server 2017 tenemos
aparte de R, Python, ¿sí? Otra de las cosas es de los features y de lo que Microsoft ha invertido bastante en esta versión SQL Server 2017 es Adaptive Query Processing, ¿sí? Básicamente le da una vuelta de tuerca a lo que es el Cardinal Estimator, ¿sí? Que es el core de SQL Server, el que digamos, decide cuál es el mejor plan de ejecución, ¿sí? Para darle un nivel adicional de inteligencia, ¿sí? Para poder ejecutar todo nuestro workload, ¿no? Le da una inteligencia adicional que la vamos a ver en un ratito. Indexación online reanudable, ¿sí? Resumable, ¿sí? Esto es una de mis features favoritos, la vamos a ver en detalle, y bueno, creo que va a ser un cambio muy grande en la industria, este feature, sí, y bueno, lo vamos a ver, lo vamos a compartir, espero que también ustedes la puedan utilizar porque nos va a ahorrar muchísimas horas de trabajo a nosotros los DBA, ¿no? Bien, empecemos con el primer feature en sí, ¿sí? Smart Differential Backup. Antes que nada, volviendo un poquito para atrás, Microsoft tiene un sitio que se llama Connect, ¿sí? Donde recibe todo lo que es feedback de todos sus productos, ¿sí? En nuestro caso ahora lo que es la parte de SQL Server, ¿sí? Uno puede reportar todo lo que es bugs, ¿sí? Feedback y también recomendaciones para incluir features en próximas versiones. Lo que vamos a ver ahora son algunos de los ítems más votados, ¿sí? En este sitio Connect, donde bueno, Microsoft recibió ese feedback y los metió en esta versión mayor de SQL Server 2017. Nuevamente, Smart Differential Backups, ¿sí? Digamos, lo que está tratando de hacer Microsoft con esta versión y con este feature, y después vamos a ver con el siguiente, es darle un nivel adicional de inteligencia a todo lo que es backups, ¿sí? ¿Para qué sirve? Supongamos que nosotros tenemos una política de backup donde nuestro entorno de producción hacemos un full backup diario, un full backup semanal, digamos los domingos, y después los días de semana hacemos un backup diferencial, ¿sí? Día por día hasta llegar nuevamente al domingo. Supongamos que para mitad de semana los cambios, digamos, a nivel porcentajes de páginas modificadas en la base de datos es tan grande que un backup diferencial es básicamente lo mismo que hacer un full backup nuevamente, ¿no? Entonces, en la DMDB File Space Usage, ¿sí? Podemos hacer un traqueo de la cantidad de páginas modificadas y haciendo una regla de 3 simple podemos ver el porcentaje de modificación de páginas en la base de datos. Entonces, ¿sí? Teniendo esta nueva columna que se llama Modify Extended Page Count, ¿sí? Podemos modificar nuestros scripts de backups diciendo, bueno, en vez de hacer el backup diferencial directamente en el día de semana, bueno, chequea este valor, fíjate qué porcentaje de modificación de páginas hubo. Si este valor, ese porcentaje supera el valor que nosotros consideremos, supongamos 70-80%, bueno, en vez de hacer un backup diferencial, vuelve a hacer un backup full, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos tener más control, ¿sí? Y poderle darle un poco más de inteligencia a nuestros procesos de backup. Esto también abre una ventana muy grande para todo lo que son aplicaciones de terceras partes para hacer backup, ¿no? Pero supongamos que nosotros utilizamos el backup database a disco o a tape, ¿sí? Tenemos nuestra
digamos, utilizamos SQL para manejar los backups. Esto es un cambio, la verdad, muy interesante y bueno, la verdad que es, en mi caso, yo ya en los entornos que estoy probando SQL Server 2017, es algo que ya lo estoy utilizando y que bueno, en caso de tener que utilizar los backups, ¿sí? Para hacer un restore, bueno, voy a utilizar mucho menos tiempo, ¿no? Porque en vez de aplicar todos los backups diferenciales, directamente voy a aplicar el full backup, que al final del día termina siendo lo mismo, ¿no? Por la cantidad de páginas modificadas. Bien, esto fue Smart Differential Backup, ¿sí? Está relacionado a lo que son los full backup. El próximo feature, ¿sí? Está relacionado a, bueno, esto es este slide, ¿sí? Muestra un poco lo que les comentaba del sitio de Connect, con el ítem de Connect 511.305, ¿sí? Donde, bueno, si quieren pueden observar todos los votos que ha tenido para poder pertenecer a esta versión de SQL Server. Acá está un ejemplo de T-SQL de cómo hacer para obtener estos valores y este porcentaje de páginas modificadas. Lo vamos a ver más en detalle en la demo. Ahora sí, la siguiente feature está relacionada también con lo que es backup, pero para los Transaction Log, ¿sí? Smart Transaction Log Backup. Bien, esto también es similar un poco al feature anterior, ¿sí? Pero para lo que es Transaction Log. ¿Para qué sirve esto? ¿Sí? Tenemos una nueva columna en la DMF, DMDB Log Stats, ¿sí? Donde nos dice la cantidad de megabytes en el Transaction Log desde el último Transaction Log Backup, ¿sí? O sea, nosotros hacemos un Transaction Log Backup, ¿sí? Este valor va a ir a 0 y a medida que se va, que tenemos workload de producción sobre dicha base de datos, este valor se va a ir incrementando, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Bueno, si tenemos una política de que hacemos Transaction Log Backup cada 10 minutos, ¿sí? Podemos chequear este valor de cantidad de megabytes modificados, ¿sí? Lo podemos contrastar contra el total del tamaño del Transaction Log, ¿sí? Podemos sacar qué porcentaje es, ¿sí? Y bueno, decidir si hacemos el backup del Transaction Log o no. Capaz que este porcentaje es muy pequeño y bueno, no es, digamos, no serviría para nada hacer un Transaction Log Backup nuevamente, ¿no? El ejemplo que encontré yo y que de hecho me está sirviendo bastante es durante los fines de semana, ¿sí? Sigo con la política en mi caso la política es un full backup diario, ¿sí? Y backup del Transaction Log cada 10 minutos. ¿Sí? Entonces, particularmente durante un fin de semana donde la actividad no es tan alta como durante la semana, bueno, en vez de tomar los backups del Transaction Log cada 10 minutos, bueno, cada 10 minutos evalúo si el porcentaje de cambios, ¿sí? Es mayor a una cierta cantidad en porcentaje o si la cantidad de megabytes es mayor a cierto valor, ¿sí? Entonces con eso también modifiqué todos los que son scripts de tareas para hacer las políticas de backup con estas dos new features, ¿sí? Se las aconsejo muchísimo porque bueno, sabemos que lo que son backup es mejor hacerlo y no tener que utilizarlos nunca, pero en caso de tener que utilizarlos, bueno, esto nos va a dar una posibilidad de hacerlo en forma más prolija, digamos, ¿no? Bien, pasemos al nuevo feature, al siguiente feature. Este feature es, la verdad, uno de los más votados en el site de Connect, ¿sí? Y básicamente, bueno, es Select Into On File Group, ¿sí? Esto
básicamente en lo que son entornos de data warehouse, ¿sí? Donde tenemos que preparar nuestro warehouse para después llenar o alimentar nuestros cubos, ¿sí? Sabemos que generamos, en lo que es el entorno de warehouse, se generan muchas tablas staging, tablas intermedias para hacer todo el grouping, etcétera, ¿no? Con este nuevo feature podemos agregar, a lo mejor, a la base de warehouse, un nuevo file group con un nuevo data file, ¿sí? En un storage, a lo mejor, que sea mucho más rápido que donde está recibiendo la base de datos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que hacer un select into, le decimos que el resultado de ese select into lo ponga en este nuevo file group, ¿sí? Entonces, podemos tener performance mucho más, digamos, controlada, ¿sí? Nuevamente, suponiendo que podemos conseguir o tener la posibilidad de tener estos storage un poco más rápidos para esta clase de operaciones, ¿no? Lo vamos a ver en una demo en un ratito, ¿sí? Este es un poco la sintaxis, ¿sí? Acá estamos agregando un nuevo file group y un nuevo data file, ¿sí? Y abajo el select into on file group, ¿sí? Bien, con respecto a lo que es TemDB, improvement en la TemDB, bueno, esto ya empezó, el gran cambio empezó en SQL Server 2016, donde en el proceso de setup podemos ya configurar la TemDB, ¿sí? Antes de SQL Server 2016 se generaba la TemDB con un solo archivo de datos, un solo archivo de log, sin mucho control. En SQL Server 2016 ya podíamos especificar cuántos archivos de datos íbamos a tener, el tamaño inicial y el autogrow de cada uno de esos archivos de datos, ¿sí? Lo mismo para el log, ¿sí? Pero bueno, había una limitación a nivel tamaño. Bueno, ahora esa limitación no va a estar más y podemos generar muchos más archivos y esos archivos, cada uno de los MDF de la TemDB puede ser mucho más grande que lo que era hasta SQL Server 2016, ¿sí? TemDB Monitoring and Planning, ¿sí? Bueno, muchas veces la TemDB empieza a crecer y bueno, no podemos tener un control ni saber qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, supongamos que estamos utilizando el feature de Version Store, ¿sí? Bueno, ahora tenemos una DMB, DM Trans Version Store Space Usage, que nos va a decir speed por speed, ¿sí? Sesión por sesión, cuál es la utilización en TemDB, y de esa forma podemos, no sé, atacar, ordenarlos por utilización y bueno, ver si tenemos algún problema que alguna sesión en particular está haciendo crecer la TemDB por alguna razón, ¿sí? Transaction Log Monitoring and Diagnostic, ¿sí? Bueno, siempre sabemos que dentro de lo que son best practices de SQL Server, lo que nos recomiendan es tener controlados los BLF de los transaction logs, ¿sí? Un número bajo. Bueno, bajo lo tenemos que evaluar cada uno según nuestro workload y según nuestro entorno, pero bueno, siempre nos conviene tenerlos controlados. Hasta ahora, para sacar ese valor del BLF count, teníamos que utilizar dbcc log info, ¿sí? Bueno, ahora tenemos una en la DMB db log info, ¿sí? Tenemos el count de los BLF
por cada una de las bases de datos, ¿sí? Esto, bueno, nos permite nuevamente con una DMV rápidamente saber la cantidad de VLF y actuar acorde a los valores obtenidos, ¿no? Pasamos a los que son improvement en velocidad y recursos a lo mejor de backups, ¿sí? Para bases de datos pequeñas en servidores de alta gama. ¿Qué es lo que se reportó en Microsoft hasta la versión de 2016 para atrás? A lo mejor estábamos trabajando con una base de datos pequeña en nuestra máquina o en nuestros servidores de test, hacíamos nuestro desarrollo y llegaba el momento de pasar esa base de datos a producción, ¿no? Y donde ahí ya empiezan a intervenir la base de datos en Full Recovery Model, hacer los Full Backup, los Transaction Log Backup, etcétera. ¿Cuál era el comportamiento que veíamos? Particularmente en bases de datos pequeñas y medianas, el tiempo para realizar el backup era bastante alto y no muy, digamos, lineal con el tamaño de la base de datos en sí, ¿sí? Sabemos que lo que es el backup no es solamente el tamaño de la base de datos, sino que SQL Server necesita hacer una especie de iteración dentro del buffer pool para algo así como vaciar todo lo que es el I/O que está en curso, ¿sí? Para poder realizar el backup, ¿no? También tiene mucho que ver el tamaño del buffer activo, ¿no? Por eso es que no es solo si la base de datos es grande, va a siempre tomar esta cantidad de minutos, si la base de datos es pequeña, va a tardar esta cantidad de minutos. No, entran otros componentes en juego con lo que es el tema de el tiempo de ejecución del backup. Bien, con SQL Server 2017 Microsoft modificó un poco todo lo que es el proceso de backup, básicamente con los procesos internos, ¿sí? Para poder hacer un improvement de, en algunos casos, hasta 100 veces más rápido, ¿sí? Veamos en este chart, ¿sí? Tenemos en el eje X digamos el tamaño de las bases de datos y en el eje Y cantidad de segundos, ¿sí? Esto es un chart ejemplo como para darnos una idea de qué es lo que obtenemos. Los charts azules son versiones anteriores de SQL Server y los naranjas son SQL Server 2017. Sí, vamos a ver si puedo poner el láser. Ahí está. Veamos que para bases de datos muy chiquitas, 8 megabytes, 256, 1 giga, ¿sí? Teníamos varios segundos y ahora tenemos en SQL Server 2017 es casi nada, ¿sí? Casi, digamos, para no considerar. Y a medida que las bases de datos se van agrandando, las dos charts se van unificando. Pero siempre en lo que es versiones anteriores de SQL Server estaba mucho más arriba en cantidad de minutos que lo que es SQL Server 2017, ¿no? Y a medida que las bases de datos se van agrandando, bueno, estos valores se van macheando, como vemos en el gráfico. En este slide lo que vemos es un poco en números, ¿no? En bases de datos de 8 megabytes, 256, 1 giga en adelante, vemos la cantidad de segundos en versiones anteriores y en 2017 y acá un improvement, ¿no? Vemos que hasta 640 y tantos veces más rápido en bases de datos muy pequeñas, ¿no? Para ya teniendo una base de datos de 256 gigas, el improvement es casi el 11%, ¿no? Estos números son como para darnos una idea de qué es lo que vamos a tener
cuando tengamos SQL Server 2017. A todo esto, bueno, todo esto sin contar todos los mecanismos de improvement de backups, ¿no? De backups a multiple files, y modificar los parámetros de buffer count, etcétera, del comando de backup, ¿no? Pero bueno, nos da un estimativo bastante bueno como para tener en cuenta y bueno, llegado el caso, que sea algo más que nos permita tomar la decisión de movernos hacia SQL Server 2017 en un futuro. Bien. Un DNB que se utiliza mucho, sí, para todo lo que es la interacción, digamos, de lo que es el servidor a nivel hardware y el SQL Server, es SysDMOS Sysinfo, ¿sí? Hasta ahora, digamos, nos proveía una cierta cantidad de información a nivel de CPU, de memoria, que bueno, nos servía como para poder saber cómo dimensionar o cómo configurar nuestro server, ¿no? Ahora se agregan nuevas columnas, ¿sí? Que es más a nivel de socket y core, ¿sí? Ahora podemos ver socket count, core count y cores per socket, ¿sí? Estas son tres columnas que se han agregado a esta DNB, donde de vuelta para nuestro server y muy rápidamente haciendo un select de esta DNB vamos a poder saber la cantidad de socket, de cores y de cores per socket. Hasta ahora lo podíamos hacer, pero bueno, era un poco más complicado. Pasamos a uno de los features que a mí más me impresionó y que, digamos, más estaba esperando, ¿no? Se llama Resumable Online Index Reveal. Bueno, nosotros los DBA siempre nos ha pasado que cuando tenemos que hacer mantenimiento de índices para una base de datos productiva, especialmente si tiene tablas grandes y la base de datos es grande, ¿no? Y adicionalmente pertenece a una availability group, ¿no? Hacer index reveal o index reorg siempre es un tema, ¿no? Tenemos que encontrar la ventana de mantenimiento, y bueno, siempre es complicado manejar el tamaño del transaction log, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay veces es complicado. Hace algunos años atrás, por el tamaño de las tablas que yo tenía y de la base de datos en sí, no me alcanzaba el tamaño de los discos donde residía el transaction log de mis bases de datos como para poder hacer un index reveal de una sola tabla, ¿sí? O sea que la tarea era un poco más complicada porque tenía que sacar la base de datos del Availability Group. En aquel entonces era Database Mirroring, ¿sí? Algo similar, digamos, no similar, sino el concepto es el mismo, poder hacer Disaster Recovery, pasar la base de datos a Simple Recovery Model y ahí hacer la reindexación, ¿sí? Cuando terminaba eso, volver a pasar la base de datos a modo full, tomar un nuevo full backup y volver a armar el database mirroring o volver a meter la base de datos en el availability group. Bueno, eso mejoró un poco con la introducción de lo que es la parte de online y bueno, yo me armé una solución también para poder monitorear el transaction log, la utilización del transaction log y la utilización de los discos, como para, bueno, si llegaba a cierto valor, hacer un kill del index reveal y reintentarlo en otro momento, hacer un backup del transaction log, una cosa súper complicada, ¿sí? Pero bueno, con esto me ahorraba de sacar la base de datos, de pasar la base de datos de full a simple, ¿sí? Con este feature de Resumable Online Index Reveal, vamos a ver que podemos empezar a hacer un index reveal de nuestro índice, ¿sí? En una sesión paralela podemos ir chequeando la utilización del transaction log, del tamaño de los discos, etcétera.
y si llega a ciertos valores o si nosotros lo consideramos, por ejemplo, supongamos que se nos está terminando la ventana de mantenimiento, podemos poner esa operación en pausa. ¿Eh? O sea, con un statement nuevo vamos a poner la reindexación de ese índice en particular en pausa. Podríamos eventualmente tomar un backup del transaction log como para liberar el transaction log y que el uso vuelva a cero y volver a continuar con ese índice y con todos los demás. O supongamos que se nos termine la ventana de mantenimiento, bueno, decimos, listo, hasta acá llegué, seguimos el próximo fin de semana durante la próxima ventana de mantenimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos pausar la regeneración digamos, la reindexación del índice, ¿sí? Y en esa pausa podríamos tomar el backup del transaction log, ¿sí? Esto, la verdad que es fantástico y, bueno, nos va a ahorrar un montón de problemas cuando tengamos que hacer mantenimiento de índices y eventualmente, como es mi caso, lo vamos a poder hacer más seguido, ¿no? Este es un poco el statement, cómo hacerlo. Esto es solamente para las operaciones de index reveal online, ¿sí? No para las offline, ¿sí? Y lo único que tendríamos que hacer es agregar la opción resumable equal on, ¿sí? En esta DNB, sys index resumable operations, vamos a ir viendo cuál es el porcentaje de completado de esa reindexación de ese índice en particular y el estado. Lo vamos a ver bien en la demo, ¿sí? Automatic Plan Correction, SQL Server, digamos, desde la versión 2016 con la introducción de Query Store, ¿sí? Está intentando hacer que todo lo que es planes de ejecución sea de una forma un poco más inteligente, eficiente, controlada, ¿sí? Sabemos que con Query Store es track de planes de ejecución y de estadísticas de ejecución de cada uno o de todo el workload que se ejecuta sobre una base de datos en particular y después nosotros en forma manual poder identificar un statement donde el plan de ejecución ha variado por cualquier motivo, sí, pero ha variado, entonces poder forzar que el plan de ejecución sea el que nosotros querramos, uno de los anteriores que era mejor en temas de, no sé, lecturas, escrituras, tiempo de ejecución, etcétera, ¿sí? Pero bueno, con Query Store, digamos, es un proceso más manual, ¿no? Donde nosotros identificamos el statement y forzamos el plan de ejecución, ¿sí? Con este feature, Automatic Plan Correction, ¿sí? Le decimos a la base de datos que en lo que es Cardinal Estimator y los planes de ejecuciones, automáticamente chequee cuál es el mejor plan de ejecución, ¿sí? Y automáticamente utilice siempre ese, hasta que aparezca uno nuevo, ¿sí? O sea, no es algo que lo vamos a tener nosotros como una consola de monitoreo y poder seleccionar cada tipo de workload o cada sesión o procedure o reporte que tengamos, sino que todo, ¿sí? Se va a automatizar, se va a corregir el plan de ejecución, ¿sí? Según lo que SQL va detectando como mejor plan de ejecución o mejor compilación de plan de ejecución de todo el workload, ¿sí? Esto también es bastante importante, ¿sí? Acá tenemos en Query Store, teníamos la opción de identificar el query con un ID y el plan de dicha query con un ID también y ejecutar la Store Procedure SP Force Plan, ¿sí? O hacerlo desde digamos, Management Studio, la opción de Query Store, ¿sí? Podemos hacerlo gráficamente, ¿sí? En SQL Server 2017 ponemos el feature Set Automatic Tuning, ¿sí? Con la opción de Force Last Good Plan On, ¿sí? Entonces, para todo el workload de la base de datos en particular que nosotros estemos trabajando, vamos a tener Automatic Tuning habilitado, ¿sí? Esto realmente
es muy interesante porque, bueno, siempre se va a estar seleccionando el mejor plan de ejecución. Bien, a lo que es funciones de string, algunos cambios que nos van a hacer la vida un poco más sencilla, especialmente a los desarrolladores, ¿sí? Tenemos lo que es trim, ¿sí? Entonces a un string no vamos a tener que utilizar más la opción de ltrim y rtrim, ¿sí? Sino con trim solo lo vamos a poder hacer, ¿sí? Créanme, esto en una de las últimas charlas que di, la gente aplaudió muchísimo, ¿sí? Era una conferencia enfocada a desarrolladores, ¿no? Este feature, digamos, esta nueva opción de funciones de string fue muy aplaudida. Qué sé yo, todas estas funciones, vamos a ver que todas se podían llegar a hacer digamos, el resultado final escribiendo bastante T-SQL, ¿no? Ahora con una sola función lo vamos a poder hacer. Si tenemos tiempo vamos a ver una demo pequeña. Translate hace reemplazo de caracteres uno a uno dentro de un string, ¿sí? Concat WS lo que nos permite es concatenar poniendo un separador, y string aggregation, bueno, lo que dice nuevamente, podemos hacer agregación de string directamente con T-SQL sin nada extraño, ¿no? Es bastante interesante y de vuelta le hace la vida bastante más sencilla a los desarrolladores que trabajan con T-SQL, ¿no? Bien, vamos a pasar a la demo de estas features. Acá tengo Management Studio 17, sí, sabemos que desde SQL Server 2016 Management Studio se baja como una aplicación separada, sí, se actualiza periódicamente, sino como antes que teníamos uno solo y ahí quedaba en forma estática, sí, ahora cada mes se actualiza, ¿sí? Entonces, bueno, abrimos Management Studio y vamos a ver Smart Differential Backup, ¿sí? Acá tengo la base de datos AdventureWorks, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver el porcentaje de modificación en total de páginas, ¿sí? En este caso nos da un 83%. Bueno, vamos a tomar un full backup, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el full backup nos tendría que resetear ese counter, ¿sí? Para poder, digamos, lo vamos a ver acá, ver que ahora el porcentaje es de 0%, ¿sí? Recién tomé el full backup, ¿no? Entonces, de vuelta, tomando este valor podemos decidir qué tipo de backup hacer, si hacer un full backup o hacer un backup diferencial, ¿sí? Vamos a empezar a insertar algunos registros en esta base de datos, creamos algunas tablas, insertamos valores, ¿sí? Bueno, esto es como generar un poco de workloads y hacer algunas operaciones como para poder ver que la cantidad de páginas modificadas se incrementa, ¿sí? Y con esto se incrementa también, ahora tenemos un 0,95, casi un 1%, ¿sí? De cambios en páginas de lo que es el fullback, perdón, digamos, modificaciones de páginas. Ahora vamos a hacer, en el ejemplo anterior, insertamos 15.000 registros, ahora vamos a crear una tabla con un par de columnas más y con data types un poco más grandes y vamos a iterar 1.000.000 de veces, ¿sí? Vamos a venir acá a otra sesión y vamos a ver cómo dinámicamente podemos ejecutar este DMV y este porcentaje de cambios desde el último full backup se va incrementando, ¿sí?
15%, 16%, ¿sí? Entonces, de vuelta, volvemos al ejemplo anterior, podemos ver acá, ¿sí? un ejemplito, ¿no? Tomando una variable percent change y obteniendo este valor justamente como lo estábamos viendo hasta ahora, ¿sí? Si el porcentaje es menor al 70%, continuará haciendo un backup diferencial, ¿sí? Diferencial, o si supera el 70%, hacer un full backup, ¿sí? Vemos que esto sigue, vamos por el 40% casi, ¿sí? Así que perfecto. Pasamos al siguiente feature, Smart Transaction Log Backup, ¿sí? Vamos a cancelar los inserts que estábamos haciendo. De vuelta, base de datos de ejemplo Adventures World 2014, nos aseguramos que la base de datos esté en Recovery Model Full, ¿sí? Accediendo a DM o Web Counters, vemos que el porcentaje del Transaction Log utilizado va a ir variando, lo vamos a ver, ¿sí? El 22%, ¿sí? Eso es como hacíamos hasta ahora para ver el porcentaje de utilización del Transaction Log, ¿sí? Esto no sabemos, digamos, cuál es el tamaño, pero sí sabemos que la utilización es del 22%, ¿sí? Sabemos que cuando esto llega a valores cercanos al 100%, empieza el proceso de autogrow, que no muchas veces es recomendado, especialmente en producción, ¿no? Bien, acá sacamos este porcentaje de utilización de otra forma, ¿sí? Con básicamente tomando la cantidad de megabytes, ¿sí? Desde el último Transaction Log Backup. Esta es la nueva columna que tenemos en la DMF DB Log Stat, ¿sí? El tiempo, o sea, cuando fue el timestamp del último Transaction Log, ¿sí? Y el tamaño total del Transaction Log. Y acá también tenemos el Active BLF Count, ¿sí? Lo que hablábamos también anteriormente. Vamos a hacer un backup del Transaction Log, ¿sí? Y, bueno, por supuesto, ahora la utilización del Transaction Log tiene que bajar a el 0%, ¿sí? Vemos que, de hecho, tenemos el timestamp del último Transaction Log Backup y la utilización, ¿sí? 0%, y en megabyte, ¿sí? 007, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a generar nuevamente un poco de workload acá. Tenemos una tabla, iteramos varias veces para hacer insert, ¿sí? Entonces, este valor, digamos en otra sesión, se va incrementando, ¿sí? En megabyte y en porcentaje, ¿sí? Megabyte y porcentaje. Estamos en 279 megas y 6%, lo volvemos a correr, ¿sí? Y esto ya estamos en 353 megas, 7%. De vuelta, esto nos va a permitir tomar mejores decisiones o diferentes decisiones en todo caso para cuando tengamos que hacer Transaction Log Backup. En la parte inferior lo que tengo hecho es un cursor que recorre todas las bases de datos y nos da la información del último Transaction Log Backup y la cantidad de megabytes, ¿sí? Esto no es para una sola base de datos, sino son para todas las del sistema, ¿sí? De usuarios y las del sistema. Pasamos un poco a lo que es las nuevas columnas en DMOS Sysinfo, ¿sí? Vamos a ejecutar estos dos en estos dos servidores. Esta instancia Lebanon es mi máquina local
y esta otra IP es un SQL Server 2017 que está en Azure, ¿sí? Vamos a ir opción por opción, vamos con la primera, si lo podemos ver más fácilmente, ¿sí? Tenemos la información de este nuevo DNB, ¿sí? No nuevo, sino las nuevas columnas, ¿sí? Acá está todo, y acá particularmente traté de subrayar las columnas nuevas, ¿sí? Socket count 1, 8 CPU count y 4 cores por socket. Y acá abajo, bueno, vemos ¿sí? SQL Server 2017, Release Candidate 1. Cuando lo hacemos en esta máquina virtual que corre en Azure, hacemos básicamente lo mismo. Una máquina virtual bastante pequeña, vemos que tiene un socket, 2 CPU y 2 core por socket, ¿sí? También SQL Server 2017 Release Candidate 1. Como para tener algo adicional, ¿sí? Hacemos el select, digamos, para ver la versión de SQL Server y vemos que está corriendo la versión Developer Edition sobre Linux Ubuntu, ¿sí? Esta VM que tengo en Azure está corriendo SQL Server 2017 Release Candidate 1 sobre Ubuntu, ¿sí? Perfecto. Vamos un poco a lo que es Online Index, Resumable Online Index Reveal, ¿sí? Con este query básicamente tengo una base de datos llamada MainDB. Lo que hace es darme un informe de índice por índice, el porcentaje de fragmentación del mismo. Si lo corro va a tardar algunos minutos, así que ya lo corrí anteriormente, ¿sí? Tenemos acá abajo. Bien, prestemos principal atención en dos índices, en este y en este, ¿sí? La tabla Table 1, el índice 1.5, el porcentaje de fragmentación es 98%, ¿sí? Y es una tabla que tiene 23 millones y medio de rows. Después tenemos la tabla 2, el índice 2.5, porcentaje de fragmentación 66%, casi 67%, y 6 millones de rows. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, con la opción de Resumable Online Index Reveal, ¿sí? Dándole la opción Resumable On, ¿sí? Hacer la reindexación. Vamos a hacerlo y obtenemos un error, ¿sí? El error donde nos dice lo que hablábamos anteriormente, que la opción Resumable es solamente para los índices, la reindexación online, ¿sí? Entonces tenemos que incluir sí o sí la opción online on, ¿sí? Una de las limitaciones que tiene es que tenemos que hacer la reindexación índice por índice, no le podemos dar alter index all, ¿sí? Para todos los índices de la tabla, lo tenemos que hacer índice por índice. Y una de las particularidades importantes es que tenemos una opción adicional que es max duration, ¿sí? Y en minutos le especificamos por cuánto tiempo puede hacer la reindexación, ¿sí? Esta opción ahora está comentada, pero si la ejecutáramos nos diría que por un minuto va a estar haciendo la reindexación. Bien, vamos a hacerlo. Empezamos el proceso de la reindexación resumable y online, ¿sí? Venimos al DNB que se llama Index Resumable Operation, ¿sí? Lo chequeamos y vemos que nos dice, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito, nos dice que para el índice, para el statement que estamos ejecutando, el índice 1.5, ¿sí? El porcentaje completado es del 12%, ¿sí? Y el estado es running, ¿sí? Se está haciendo en este momento y empezó a tal hora. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pausarlo,
¿sí? Acá, y le decimos que lo pause. Bien, lo que es el proceso de pausa no es inmediato, ¿sí? Toma, toma algunos segundos y puede llegar a pasar a más de un minuto, ¿sí? Vemos que si nosotros seguimos teniendo online la DNB, o sea, si seguimos chequeando nuestra DNB, vemos que el proceso sigue en estado running, va por el 47%, ¿sí? Y sigue corriendo, ¿sí? De vuelta, en esta otra sesión le dimos perdón, en esta le dimos alter index con la opción de pausa, ¿sí? Así es como, digamos, estaríamos pausando la reindexación, ¿sí? Aquí seguimos chequeando de que todavía está corriendo, ¿sí? Y está pausando. Tenemos 58% completo. Bueno, ya le dijimos que empiece el proceso de pausa. Vamos a ver qué es lo que pasa. Consideremos que esta es una tabla bastante grande, tiene 23 millones de registros, por eso tarda un poquito más. No es algo que sea inmediato, ¿no? El proceso de pausa. A lo mejor con la otra tabla, con la de 6 millones, sí, es un poco más rápido, pero bueno. ¿Qué es lo que tiene esto? No, nosotros podríamos empezar la reindexación de otro índice en otra sesión, ¿sí? Lo podríamos dejar corriendo y acá en esta DNB nos van a aparecer las dos operaciones, ¿sí? Podríamos ir haciéndolo, vamos a agarrar el otro índice de la otra tabla, ¿sí? Ahora vemos que bien, tenemos las dos operaciones. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá, ¿sí? Bien. El índice primero que empezamos va por el 99%, ¿sí? El índice 1.5 y el estado es pausa. ¿Cuándo empezó? Y el timestamp de la pausa, ¿sí? El otro que largamos va por el 7%, ¿sí? Ya el 50% y está en estado de running, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos pausar también. Vamos a dar alter index, pausa. Hacer una tabla un poco más chica, se pausó más rápidamente, ¿sí? Bien, veamos esto. Cuando pausé el índice de la tabla 2, la reindexación de la tabla 2, obtenemos este mensaje en la sesión donde estábamos haciendo la reindexación. Your session has been disconnected because of a higher priority DLL operation, ¿sí? Que fue la pausa, ¿sí? O sea que nos desconectó la sesión, ¿sí? Y podemos seguirlo, o sea, sacarlo de pausa y seguir continuando hasta que termine con la reindexación. El otro índice también está pausado, ¿sí? El índice de la tabla 2, ¿sí? Al 80%. Entonces, volvemos acá, ¿sí? Volvemos a ejecutar el mismo statement, ¿sí? Y observamos que, ahí lo dice para el índice de la tabla 2, ahora volvió a un estado de running, ¿sí? Va por el 84%, 100% y ya terminó. Al terminar ya me lo saca de la opción, digamos, de este DNB porque ya la reindexación terminó satisfactoriamente, ¿sí? Bueno, con esto pueden imaginarse que en forma paralela podemos ir chequeando yo, digamos, en este estado de pausa del índice de la tabla 1,
puedo hacer un backup del transaction log, ¿sí? Bajar la utilización al 0% y después reanudar la operación de reindex. Bien. Vamos con la opción de Select into File Group, ¿sí? Bueno, acá tenemos la base de ejemplo Adventures Work DW 2016, ¿sí? Como vemos, por default, esta base de datos viene con un File Group Primary, el default, ¿sí? Con un Data Files y el Transaction Log, ¿sí? Lo que hacemos acá es agregarle un nuevo File Group llamado FG2, ¿sí? Agregar un nuevo Data File en el File Group 2, ¿sí? Volvemos a chequear con un SP Help DB, vemos que ahora tenemos el File Group Primary, el Default y el File Group FG2, ¿sí? Acá lo que hacemos es lo que hemos visto un poco en el slide, ¿sí? El Select Into on FG2, ¿sí? Entonces hacemos un Select Into de una tabla, digamos, a una tabla intermedia, ¿sí? Entonces ahora digamos, estas 60.000, casi 61.000 rows se han insertado en este data, ¿no? Entonces, como decíamos anteriormente, este data file puede estar en un storage súper rápido y bueno, los beneficios serían muchísimos, ¿no? Bueno, finalmente pasamos a lo que es funciones de string, ¿sí? Vamos a ver lo que es stream. Tenemos un string acá como ejemplo con espacios al principio y al final. Hacemos un trim y, digamos, removemos los espacios. Lo que tiene interesante trim es que no solo remueve espacios, sino remueve del principio del string y del final del string caracteres que nosotros especifiquemos, ¿sí? No es solo para espacios, sino podemos especificar nuestros propios caracteres, ¿sí? Y entonces nos estaría haciendo siempre, digamos, poder removerlo de la derecha y de la izquierda, el L-trim y R-trim. Anteriormente se podía hacer, pero el código era un poquito más feo, ¿sí? Bien, translate. Lo que hace, dijimos que es hacer un reemplazo uno por uno de caracteres, ¿sí? Entonces, acá tenemos este string, ¿sí? Entonces lo que estaría haciendo es reemplazando corchete abierto por llave abierta, corchete cerrado por perdón, corchete abierto por llave abierta, corchete cerrado por llave cerrado, ¿sí? Entonces se hace, digamos, nos estaría reemplazando el carácter número 1 de acá por el carácter número 1 de acá, así que nos estaría reemplazando básicamente llaves y corchetes por paréntesis. Veámoslo correr, ¿sí? Acá en el string original tenemos, ¿sí?, corchetes y llaves. Cuando hacemos el select, vemos que en el resultado final se hizo el translate a todos paréntesis, ¿sí? De vuelta, anteriormente lo podíamos hacer, pero el código era un poquito más feito, ¿no? Concat WS, ¿sí? Básicamente, esto para los ejemplos acá tenemos la tabla de employee, donde la última columna son las direcciones de mail, ¿sí? Supongamos que queremos generar un string con toda o sea, concatenar, ¿sí? First name, last name y middle name, ¿sí? Lo podemos hacer, sí, hasta ahora se podía hacer tranquilamente, pero siempre lo que es el manejo de null era medio complicado. Tenemos que empezar a
a poner el is null, ¿sí? Es más complicado. Con cat, ¿sí? Lo que teníamos es, bueno, lo ponemos de esta forma y obtenemos el mismo resultado. Con concat ws, ¿sí? Básicamente ponemos cuál va a ser el carácter que va a separar, ¿sí? Y después ponemos las columnas en las cuales queremos concatenar, ¿sí? Eh, por supuesto se encarga automáticamente de hacer el handle de los null. Y bueno, en lo que es el string, el carácter que queremos utilizar, podemos utilizar un espacio o algún carácter adicional, como en este caso punto punto, ¿no? Ah, acá vemos que en vez de espacio tenemos puntos puntos para separar. Y finalmente el string aggregation, ¿sí? El que quería comentar es la tabla de employee. Tenemos las direcciones de mail, ¿sí? De cada uno de los empleados, el sector, ¿sí? Entonces lo que hacemos acá es básicamente hacer un string aggregation de la columna email address con un separador punto y coma, ¿sí? Y en el predicado ponemos que solamente me agarré los de marketing y que tengan status de current, ¿sí? Entonces el resultado final es un solo string, ¿sí? Separado por punto y coma en este caso, ¿sí? De vuelta, anteriormente los podíamos hacer, pero era bastante más complicado. Acá este ejemplo lo que hago es mostrar que el carácter de separación puede ser el que nosotros pongamos, no tiene que ser punto y coma. Esto handlea muy bien los null, y bueno, en caso que querramos, si podemos hacer también que los separe como es con el current return, ¿sí? O podemos utilizar también con cualquier otra operación de select. Podemos hacer un group by, ¿sí? Que me traiga esta lista por cada uno de los departamentos, de que ponemos el group by, ¿sí? Y adicionalmente, y por último, tiene la opción de poder ordenar, ¿sí? En este caso vamos a decirles que aparte de hacerme el agregado, de separarlo con punto y coma, ¿sí? Me ordene el string, ¿sí? Por email address, ¿sí? Entonces el resultado final va a ser el mismo, pero las direcciones de mail están ordenadas, ¿sí? Vemos a la presentación. De la demo. Bien. Otros features, Graph Data Processing, ¿sí? Esta posibilidad de tener relaciones múltiples a múltiples, ¿sí? Ahí dejo los links como para poder investigar un poquito más. Mejoras en el Show Plan dentro de Management Studio, ¿sí? Y la Adaptive Query Processing. El próximo paso es ir al sitio de Microsoft y bajar el Release Candidate 1, ¿sí? Como contaba anteriormente, tenemos variedad de plataformas, ¿sí? Linux, SUSE, Ubuntu, Red Hat, Mac OS y Docker, que son los containers, Windows, ¿sí? Windows, el que estamos acostumbrados nosotros, y Azure nos permitiría crear también un template en Azure. Con esto termino la presentación. Les agradezco por haber estado y les dejo nuevamente los canales de contacto. Cualquier consulta que tengan relacionado a la presentación o alguna otra cosa, no dejen de contactarme, ¿sí? Muchas gracias nuevamente. Te paso a vos, Mariano. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Bueno, quedamos abiertos para cualquier consulta, pregunta con respecto a la charla. Pueden pasarla ahí por las conversaciones acá misma de la invitación o después más tarde por mail. Ahí están todos
los datos de Javier y bueno, también los de la comunidad nuestra, también que pueden hacer cualquier tipo de consulta. Ahora, ni bien termine la reunión, vamos a estar subiendo los videos de la grabación para aquellos que no pudieron asistir. Y también Javier va a estar compartiendo todo lo que es slides y scripts desde su blog o desde la página del grupo para que esté disponible. A ver, acá hay una pregunta, Javier. Si el Select into File Group funciona con particiones. Sí, esté o no esté la tabla particionada, digamos, el select into, sabemos que genera una tabla nueva, ¿no? Y el resultado final es esa tabla en el file group nuevo que creamos con este archivo de datos nuevo. Así que sí, perfectamente funciona si la tabla está particionada. Excelente. Bueno, dejamos algunos minutitos más a ver si alguien tiene alguna consulta. Si no, bueno, como les comentaba antes, el 15 de agosto estamos apuntando para la próxima charla. Esperamos contar con ustedes y cualquier consulta por los canales que acá estamos mostrando. Acá hay una pregunta más, Javier. Si Always On funciona también de la misma manera en ambientes que no son Microsoft. Sí, Supongo respecto a la parte de Linux, si podemos sí, tener Always On Availability Groups mezclados con instancias que están en Linux. en distintas plataformas, o sea, mezclando lo que es Windows con Linux. Exacto. Sí, en realidad se puede, no con los Availability Group tradicionales, sino con algo que se llama Distribute Availability Groups, ¿sí? Pero el resultado final es el mismo. Podemos tener una Availability Group mezclando las plataformas sin problema. De hecho, Sí. es algo que se lanzó hace muy poquitito, junto Con con el el Service Pack RC1. 1, sí, el Service Pack 1 de SQL Server 2016. Sí. Sí, la recomendación de Microsoft para eso, digamos, es, bueno, si lo necesitas, usalo, pero bueno, a lo mejor para planificar un proceso de migración, ¿no? De una Claro. plataforma a la otra, ¿sí? Acá con respecto a esto también, pero commit sincrónico solo en una Availability Group tradicional. Sería la Claro, pregunta. sí. Esto dentro de la Availability Group, ¿sí? Ahí, bueno, podemos tener la opción de lo que es sincrónico asincrónico dentro de las réplicas, pero lo que es Distribute Availability Group, ¿sí? O sea, poder tener otro clúster con otro set de réplicas y donde repliquemos toda la Availability Group, eso es solo asincrónico. Claro. Está pensado, digamos, no solo para esto de multiplataforma, sino para cuando tenemos que replicar, digamos, el Availability Group digamos, al otro lado del mundo, ¿sí? Sí, O sí, sea, en un entorno cuando... distinto o pensando también en sí, Azure, tal vez, en la nube. claro. Y Eh, los enlaces a lo mejor no son tan buenos o confiables, ¿sí? Por eso es asincrónico. claro. Y bueno, otra de las cosas, digamos, Availability Group dentro de Linux funciona perfectamente. Sí hay opciones para generar clustering y Availability Group con múltiples réplicas, sí. Acá Noemí cuenta por lo menos que tienen varios híbridos, multisubnet, multisite,
pero no con Availability Group distribuidos. Claro, ahí debe tener Availability Groups, digamos, los tradicionales, Claro. y debe tener varias réplicas, ¿no? Sí, digamos, con Windows Server hoy podés tener cluster, multi-subnet, podés tener una de las réplicas en Azure, ¿sí? Una o más de las réplicas en Azure, y podés configurar cada una de esas réplicas si es la sincronización sincrónica o asincrónica, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, Distribute Availability Groups es más que todo también pensando a lo mejor, bueno, un entorno totalmente diferente en otro lado del mundo, ¿no? Bien. Acá habla de que llegaron hasta 8 réplicas con 4 en 2 data center on-premises y 2 en AWS y 2 en Azure, claro. Claro, sí, sí, sí. Entiendo que tendrán VPN por medio igualmente las Sí, 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 nubes sí. claro. Después Pablo pregunta, ¿en la optimización de los planes de ejecución será que para comparar y escoger el mejor plan se almacenan varios planes o se compara con el anterior más reciente? No, se compara con todos los que están en el caché, ¿sí? Y se utiliza el mejor y se descarta los que no son óptimos o los que decide que no son los mejores, y constantemente evalúa si por algún motivo el workload, el store procedure, se recompila y genera un nuevo plan de ejecución por X motivos, ¿sí? Estadística, fragmentación de índices, cantidad de datos, etcétera, ¿sí? Se vuelve a evaluar ese nuevo plan de ejecución, ¿sí? Y se compara con el que está, digamos, seteado como el mejor hasta el momento, ¿no? Si considera que el nuevo es mejor, ¿sí? Utiliza el nuevo y descarta lo anterior, si no, sigue utilizando el anterior. Después lo que es Cardinal Estimator en sí, bueno, bueno, no llegué mucho a ver, a mostrarlo, ¿no? Pero hay una optimización bastante más importante en lo que es el features, digamos, poniendo la base de datos en modo de compatibilidad 140, ¿no? El Cardinal Estimator es bastante más inteligente para cierto tipo de operaciones, ¿no? Si acá preguntan, ¿se generan nuevos planes aunque no se haya seteado la opción with recompile? Entiendo que Se sí. generan nuevos planes. ¿Cómo es la pregunta? Si se generan nuevos planes aunque no se haya seteado la opción with recompile. Supongo que Sí, una store procedure, claro. digamos, puede cambiar el plan de ejecución a medida que se va utilizando. O sea, el famoso caso de que vos tenés un reporte que normalmente corre en pocos segundos, y un día llegas a la mañana y te agarra el manager y te dice, che, esto que corre en 2 segundos va media hora y no terminó, ¿sí? Y vas a chequear si el objeto fue modificado a través de sysobject y no fue modificado. Bueno, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, puede haber cambiado el plan de ejecución y, bueno, SQL no utilizar este último plan de ejecución y no ser el ideal, ¿no? Claro. Sabemos que estos casos puede pasar. O sea, no solo con la opción de with recompile se genera un nuevo plan de ejecución, eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro. Con lo cual la pregunta es que si se genera un nuevo plan, y, sí, se genera, a pesar de no haber seteado la opción, ¿no? Claro. Que recompile y genera un nuevo plan de ejecución. Bueno, gente, ¿alguna consulta más? Bueno, de vuelta, yo vuelvo a poner el slide de mis Sí, por contactos favor. también, ¿sí? A través del blog, a través de Twitter o LinkedIn, ¿sí? Estoy bastante activo en Twitter,
¿sí? Así que bueno, y les recomiendo la charla de Maxi el 15 me parece que es, 15 de agosto, acerca, sí. sí, sí, acerca de todo lo que es SQL sobre Linux. ¿Sí? Es muy interesante. ¿Sí? Bueno, Así que Javier, bueno, Mariano, muchísimas gracias por tu gracias. tiempo. Bueno, gracias a Y todos y bueno, un placer siempre estar acá y bueno, estaremos preparando nuevas charlas para futuras presentaciones, ¿sí? bárbaro, te agradezco mucho. Bueno, gente, también muchísimas gracias. Subimos todo el material y lo compartimos. Muchas gracias, nos vemos, chao. Hasta luego.